palabra del Señor y vamos a la palabra del Señor en esta mañana y al libro de Primera de Corintios capítulo 9 versículo 24. Yo sé que ya muchos de ustedes cuando le mencionan este libro de Primera de Corintios 9, 24 ya se lo saben cuál es el texto base del cual Dios nos ha estado hablando en este tiempo. Primera de Corintios 9, 24 y nos dice así la palabra del Señor. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Amén y amén. Bien, mis queridos hermanos, en este texto Dios nos ha hablado en este tiempo y continúa hablándonos y continúa edificando en el fundamento de Cristo en nuestras vidas. Correr, una palabra que está muy de moda actualmente, se ha vuelto casi hasta una moda y muchos lo hacen por pasión, muchos lo hacen por salud, pero de hecho el correr es uno de los ejercicios que podríamos decir que está disponible para todo aquel. Es económico, es bueno, es saludable, porque cuando usted corre, ejercita todo el cuerpo. El correr no solamente le va a ayudar en su cuerpo natural, sino también influye en su salud y le puede beneficiar hasta emocionalmente cuando usted puede hacer una vida de ejercicio y de mantenerse en actividad. Y así nos ha hablado el Señor últimamente acerca de esto, del correr. Pero yo no les voy a hablar en esta mañana acerca del correr natural, sino que les voy a hablar acerca del correr espiritual. Pero así como todo lo natural, el que es del espíritu, lo lleva a lo espiritual, entonces nosotros a cada una de las enseñanzas que Dios nos da, le buscamos una aplicación espiritual. Amén. ¿Qué hace que un corredor deje de correr? Una lesión. Una lesión puede influir en que una persona que está acostumbrado a correr deje de correr. De hecho, son comunes las lesiones cuando no se hace el correr con las normas adecuadas. Y si usted se lesiona, pues automáticamente ahí tiene que parar hasta que pueda recuperarse. Y asimismo, en el sentido espiritual, en la carrera de la fe, nosotros podemos ver lo importante que es para nosotros tener en cuenta cuáles son aquellas cosas que nos pueden lesionar espiritualmente. Dios nos ha hablado de la importancia del corazón, porque en el corazón radica una importancia vital para nuestra vida espiritual. Cuando éste se lesiona, es posible entonces que nos detengamos en la carrera de la fe. Amén. Por eso mismo dice la palabra, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y es cierto, una persona puede dejar de correr o puede detenerse en su vida espiritual por alguna lesión. La Biblia nos habla acerca de diferentes lesiones que pueden suceder en el corazón del hombre, pero una de ellas es la raíz de amargura. Y nos habla acerca de la amargura y nos dice, cuídense que no vaya a ser cosa que una raíz de amargura brotando de vosotros os estorbe en el conocimiento de Dios y por ella muchos también sean tropezados o sean frenados. ¿Okay? Una raíz de amargura nos puede frenar en nuestro crecimiento espiritual y en nuestra vida espiritual. Amén. Pero asimismo, de la misma forma que alguien comienza una carrera, nadie comienza una carrera si no tiene la esperanza de que va a ganar. Alguna esperanza tiene de que algo va a hacer, de que algo va a lograr, ya sea una primera posición, una segunda, una tercera, pero todo aquel que empieza una carrera, empieza la carrera con la esperanza de algo lograr. De la misma forma, cuando alguien empieza a estudiar y va a la universidad, empieza a estudiar con la esperanza de que va a terminar. ¿Okay? Así de la misma forma, nadie tampoco empieza un negocio pensando que va a fracasar, sino que empieza un negocio pensando que le va a ir bien. ¿Cierto? ¿Es correcto? Y hay muchas cosas que hacemos en la vida y lo hacemos con una esperanza de poder lograr algo. Nadie se casa pensando que se va a divorciar.
tiene la esperanza de que todo va a salir bien y que todo va a funcionar. Nadie hace algo simplemente por hacerlo, sino tiene una esperanza. Amén. En la carrera de la fe, nosotros sí tenemos una esperanza que nos sostiene, que nos ayuda y que nos mantiene siempre enfocado. ¿Cuál es? Cristo Jesús. Todo aquel que ha confesado a Cristo y que tiene a Cristo en su corazón, tiene la esperanza de un día poder verle. Y eso es lo que nos sostiene, eso es lo que nos ayuda a poder seguir caminando en esta carrera de la fe. Amén. Todos tenemos una esperanza. Ahora, corramos de tal manera que podamos alcanzarlo, que podamos llegar al premio del supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. En la carrera de la fe hemos visto como Dios nos ha hablado últimamente acerca de la importancia del corazón, sino que podamos nosotros alcanzar aquello para lo cual Dios nos ha llamado. Es muy importante, mis queridos hermanos, guardar el corazón. Dígaselo a su hermano que está a su lado. Es muy importante guardar el corazón. Dile, guarda tu corazón. Amén. Si con esta palabra nosotros podemos decir, si esta es la palabra que Dios me quiere dar en este día, ya yo he sido más que bendecido. Mire, mi querido hermano, sobre todas las cosas, guarde su corazón. Que su corazón no se contamine, que su corazón no se dañe, que su corazón no se desenfoque, que su corazón no se amargue, que su corazón no se hiera, que su corazón no esté resentido. Guarde su corazón, porque tal como está en el corazón, así mismo también estará usted. Y eso se refleja espiritualmente. La palabra no puede ser negada y es verdadero que de la abundancia del corazón habla la boca. Usted puede tener una apariencia de piedad y puede por fuera aparentar tener algo, pero de lo que está en el corazón, por más que usted intente frenarlo, en algún momento va a salir. Así que es importante entonces no trabajar en lo de afuera, sino pedirle a Dios que nos ayude a trabajar en lo de adentro, en el corazón, en lo profundo del corazón, porque del corazón salen todas las cosas. ¿Usted sabe que del corazón es que salen aún los malos pensamientos? Del corazón sale todo. Por eso es que Dios nos dice, y nos dice de nuevo en esta mañana, dame, hijo mío, tu corazón, y que miren tus ojos por mis caminos. Nosotros necesitamos a diario decirle, Señor, aquí vengo a entregarte mi corazón en el día de hoy. Por favor, ayúdame a que mi corazón no se contamine, no se desvíe, no se tuerza. No permitas que ninguna raíz de iniquidad tome lugar en mi corazón. Dame un corazón sano, dame un corazón limpio, para que mi adoración a ti salga sana, salga limpia y suba delante de ti. Ayúdame, Señor. Y tal y como Dios nos dio el texto de esta mañana, dice, esto no depende de nosotros. No depende de usted, no depende del que quiere, no depende del que corre. Nuestras vidas dependen de Dios y que Él tenga de nosotros misericordia. Es importante, mis queridos hermanos, guardar el corazón. ¿Sabes qué? Que cuando el corazón se endurece, entonces se hace insensible a la voz de Dios. Y hay algunas señales de las cuales Dios nos ha estado hablando acerca de cuáles son esos síntomas que hay cuando un corazón se está endureciendo. Bien, se los voy a mencionar a forma de resumen acerca de las señales de que el corazón se está endureciendo. Y pongámosle mucha atención a esto. Ojo con esto. Número 1, una señal de que el corazón se está endureciendo es la insensibilidad a la palabra de Dios. ¿Ok? Número 2, el rechazo a la autoridad de Dios. Número 3, la desobediencia. Se hace desobediente una persona que se le está endureciendo el corazón. Número 4, se justifica. Número 5, tiene resistencia a la corrección. Número 6, está sobrepreocupado por las cosas de esta vida. Número 7, las cosas espirituales ya les son de poco interés. Número 8, la devoción personal se vuelve indiferente a todo lo que tiene que ver con la oración y con la vida de la lectura de la palabra. Y número 9, evade lo más que puede la vida congregacional. Estas son algunas señales de que el corazón se está endureciendo. Así que si cada vez que venimos a la iglesia
nos podemos hacer la pregunta: Señor, ¿hay algunas de estos síntomas que me esté sucediendo a mí? Cuando somos sinceros para con Dios y la palabra de Dios nos es expuesta, pues entonces nosotros decimos: Señor, dime si hay algo de esto que se esté aplicando a mi vida, para entonces yo poder salir de él, yo poder salir del error. Y aquí vemos 9 señales sobre las cuales podemos notar de que el corazón se está endureciendo. Ahora, ¿cuál podría ser una señal más de que el corazón se está endureciendo? ¿Le gustaría conocerla en esta mañana? Amén. Vamos al libro de Romanos capítulo 2, versículos 1 en adelante. Romanos capítulo 2. Vamos a la palabra del Señor para ver cuál podría ser una señal adicional más de que el corazón se está endureciendo. Romanos 2, 1 dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según la verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, ¿tú que escaparás al juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en el bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Amén. Amén. Una señal adicional de que el corazón se está endureciendo es esta: el juzgar a los demás. Si buscamos el significado de la palabra juzgar es deliberar, es dar un veredicto acerca de una persona o de una acción, es dar una señal, o es emitir una sentencia o un dictamen sobre algo. Formar un juicio también es cuando se forma una opinión, usted se hace un juicio de algo acerca de una cosa o de una persona. Bien, pero por lo general, mis queridos hermanos, el que juzga siempre buscará un culpable. ¿Ok? Y por lo general, ese culpable no es él, sino otro, porque de eso se trata, de evaluar las acciones de los otros y no la de nosotros mismos. Ese argumento siempre va a ser un argumento ganador. El que anda en el juicio, en juzgar a los demás, siempre va a tener un argumento que le va a ganar al otro también su misma postura y su misma posición, porque ese es el propósito, ganar. Por lo tanto, al ganar, se hace superior a los demás y siempre cree tener la razón. Y así, de esa misma forma, porque tiene la razón, al tener la razón, entonces, luego de esto viene lo que se llama el menosprecio. El menosprecio, vemos la palabra menosprecio, y si la dividimos en dos, es que le damos menos valor a mi prójimo que el que tiene. Y al darle menos valor al que está a mi lado, ¿qué estoy haciendo juntamente con ello? Estoy menospreciando. Y si el que está a mi lado tiene menosprecio, quiere decir, en el buen sentido de la palabra y en el espíritu mismo de la palabra, de que el que menosprecia se está haciendo más valorado a sí mismo. ¿Me doy a entender?
Si el que está a mi lado es menospreciado, quiere decir que yo tengo más valor que el que está a mi lado. ¿Recuerdan aquella parábola del hombre que fue al templo, que era publicano, y fue a orar? Y llegaba delante de la presencia del Señor y decía, ay Señor, y se daba en el pecho y decía, sé propicio a mí, que soy pecador. Era un publicano, era un pecador conocido por las personas y por la sociedad de esta misma forma. Mas en cambio aquel que era religioso, aquel que se suponía que tenía conocimiento de Dios, llegaba al altar y decía, oh Señor, te doy gracias, porque yo no soy como estos. Porque yo hago tales y tales cosas y yo cumplo con la ley. ¿Qué estaba haciendo en ese estilo de oración? Menospreciando. Y entonces al menospreciar, él mismo se estaba dando un valor superior a esa persona que era su prójimo. Ahora, ese es el espíritu del menosprecio. Siempre busca tener un más alto concepto de sí. Pablo nos dice, cada uno de vosotros no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que estime a los demás como superiores a él mismo. Porque este es el espíritu del Señor, este es el espíritu del Evangelio. No creernos nosotros que somos tales cosas, sino más bien estimar al otro como superior a nosotros. Esto es un espíritu superior. Esto no es de la carne, esto no es de la sangre. Carne y sangre no podrán andar en esta dimensión del espíritu. Pero el espíritu del Señor nos dice, no, es que yo no soy nadie más que mi hermano. Es que yo quiero procurar andar en el espíritu del Señor y procurar su bien. Porque a eso me mandó Dios, a procurar el bien de aquel que está a mi lado. Porque en el reino de los hombres es de una forma, mas en el reino de los cielos, el que se hace pequeño, entonces es grande en el reino de los cielos. El que se humilla y el que sirve es mayor en el reino de los cielos. ¿Qué decía el Señor? ¿Acaso no soy yo el Señor? Pero Él dice, yo estoy entre vosotros como el que sirve. Y el que quiera hacerse grande en el reino de los cielos, hágase pues vuestro servidor. Amén. Entonces, pero el espíritu del juicio siempre va a menospreciar al otro. El espíritu del juicio siempre va a buscar un argumento para ganar la batalla. Siempre va a tener una palabra que va a triunfar sobre los demás y siempre va a querer tener la razón. Quiero invitar al libro de Romanos, capítulo 14, versículos 10 al versículo 13, porque aquí hay una pregunta que nos hace el Señor. Romanos 14, desde el versículo 10 al versículo 13, dice así, pero tú, dígaselo a su hermano que está a tu lado, dígame, pero tú, ok, ya, pero vamos a hacerlo un poquito más educado, pero usted, dígaselo, pero usted, bien, más suave ahí, pero dígaselo con una sonrisa ahora, pero usted, ay. La pregunta que sigue entonces dice así, ¿por qué juzgas a tu hermano? Haga así, pero dígale, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, dice, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Usted ve que hay dos preguntas, una que es una pregunta sobre el juicio, pero la otra pregunta también tiene que ver con el menosprecio. Quiere decir que el que juzga, menosprecia. Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. ¿Cuántos saben que esto es verdad? Todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, ante mí se doblará toda rodilla. Espérese, no se vaya más para allá. Se doblará toda rodilla. Eso incluye la suya, eso incluye mi rodilla y también incluye la rodilla del que usted piensa que no va a doblar rodilla. Del que usted piensa que es tan duro que nunca Dios lo va a llamar a que se humille delante de su presencia. No hay tal hombre que no doblará la rodilla delante del Señor. Aún aquellos que dicen que no creen, déselo a Él.
Porque no hay nada imposible para nuestro Dios. No hay nada imposible para nuestro Dios. No hay persona tan dura que Dios no le vaya a hacer doblar la rodilla. Va a llegar el tiempo donde tendrá que doblar rodilla. Y dice, y toda lengua confesará a Dios. Así que de cada uno de nosotros dará Dios cuenta de sí. Quiere decir que cada uno de nosotros va a dar cuenta por sí mismo. ¿O acaso puede dar usted cuenta también por otra persona? Okay. Dios le va a pedir cuenta por usted. Por eso es que si alguien procede mal, usted no tiene por qué proceder mal. Si alguien hace mal, usted no tiene por qué hacerlo mal. Si alguien se va de la iglesia, usted no tiene que irse de la iglesia porque alguien se fue de la iglesia. Si alguien le da mal testimonio de Cristo, usted no tiene que dar mal testimonio porque alguien dio mal testimonio de Cristo. No sé si me doy a entender. Porque el débil siempre se justificará en la debilidad del otro. Y siempre va a justificar porque tal persona lo hizo, ¿por qué yo no? Entonces se justifica en la debilidad del otro, pero no en la suya misma. Quiere decir que usted no va a dar cuenta por otro, usted va a dar cuenta por usted mismo. Y si alguien quiere irse al puente y tirarse del puente, ¿usted se va a ir a tirar del puente? No. Cada quien tiene que dar cuenta de sí mismo. Por eso nuestra responsabilidad delante de Dios es pedirle a Dios que nos ayude a nosotros. Señor, ayúdame, porque yo te necesito. Y si tú no me ayudas, yo no puedo. No me dejes mirar la debilidad del hermano, porque si usted se pone a mirar y a buscar la debilidad del hermano, ciertamente que la va a encontrar. Porque aquí todos los hombres somos débiles, somos flacos. Y si no fuera por su gracia, nadie podría estar de pie. Así que es por su gracia. Dígalo, es por su gracia. Si hoy estoy de pie, es por su gracia. Si hoy usted está aquí, es por su gracia. Si hoy usted todavía puede levantar las manos al Señor y decirle, Señor, he pasado mucha. Señor, pero tu misericordia hasta aquí me ha sostenido. Y hoy yo puedo levantar mis manos y decirte, gracias, Señor. Es por la gracia de Él. Es por su gracia. Es por su gracia. Amén. Es por su gracia, mis queridos hermanos. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, nos dice la palabra, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Ya no nos juzguemos más. Escúchelo de nuevo. Ya no nos juzguemos más. No juzgues a su hermano por su condición y por su debilidad. No lo juzgues por su debilidad, porque tú también, al igual que él, eres débil. Su debilidad podrá estar en un área, pero la tuya puede ser que esté en otra área. Y el que esté firme, mire que no caiga. No se levante para juzgar al que ya cayó, porque bastante peso tiene el que cayó. ¿Acaso no cree usted que la conciencia de aquel que falló a Dios no está ahí presente? ¿Acaso usted cree que el que se ha apartado de los caminos del Señor, aunque usted lo vea sonriendo y lo ve en el mundo, entre comillas, alegre y contento, ¿acaso usted no cree que el Espíritu Santo le redarguye en cada momento? ¿Usted cree que el que se va al mundo goza del mundo? No goza del mundo, porque el Espíritu Santo no le va a dejar si ya ha nacido de Dios. Pero bastante peso tiene en su conciencia como para ser nosotros los que le pongamos más peso, juzgando al hermano y evaluando su condición. Pero mira cómo está, y está así, y se lo merece que esté así. Es el que dice el que juzga, porque ha procedido mal. Entonces dice, tú que juzgas a tu hermano, dice, ya no lo juzgues más, sino más bien decide no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano, porque esa es mi responsabilidad. Mi responsabilidad es yo pedir a Dios que me ayude para yo no se le dé tropiezo a otra persona. Es que yo no le puedo poner carga, es que con mi testimonio yo tengo que quitarle carga.
no juzgándole, porque bastante peso que hay ya en una persona que ha sido juzgado. ¿Ustedes recuerdan a aquella mujer que fue traída delante del Señor, que fue hallada en pleno acto de adulterio? Y todos aquellos que eran religiosos vinieron delante del Señor para aplicar la ley. Y llegaron todos con piedras para apedrearla, porque eso era lo que decía la ley, que tenía que ser apedreada. Y le preguntaron al Señor: Señor, esta mujer ha sido hallada en pleno acto de adulterio, y la ley dice que hay que apedrearla. ¿Qué tú dices? Pregunta. ¿Qué tú dices? Y el Señor, en la dimensión de la vida del reino que siempre nos enseñó, no se dejó provocar. Siguió escribiendo en la tierra. Y ahora se levantó y le dijo: el que de vosotros esté libre de pecado, que sea el primero el que tire la primera piedra. Porque es muy fácil tomar la piedra. Es fácil tomar la piedra, lo que no es fácil es evaluarse a sí mismo. Pero la palabra de Dios es la que nos redarguye y nos muestra qué es lo que realmente tenemos que hacer, es evaluarnos a nosotros mismos. Si estás libre de pecado, pues entonces tienes el derecho a tirar la piedra. Pero si no estás libre de todos los pecados, entonces dice que no, entonces no tienes la moral, no tienes el derecho de ser aquel que tire la piedra, porque entonces puede ser que esa persona sea merecedora de una piedra, pero tú puedes ser que seas merecedor de un camión de piedras. Y no de una, no. Entonces es el espíritu del juicio. Nunca va a ser de ayuda. Lo que sí tiene que estar en nosotros es: Señor, ayúdame a yo no ser tropiezo para nadie. Que mi testimonio no sea de tropiezo para nadie. Ayúdame, Señor. Porque muchos débiles caen, tropiezan por ver un mal testimonio. Pero no es el espíritu del juicio, el espíritu del reino. En vez de juzgar, busquemos no ser tropiezo. El espíritu del juicio siempre va a pretender humillar y siempre va a buscar desacreditar a la otra persona. Y este espíritu no es el espíritu de Cristo, es un espíritu insensible. Y es un espíritu que se mofa de dañar al otro. Le agrada el morbo y disfruta cuando hace notar a la otra persona que fue ella la que falló, o fue él el que falló, y no fui yo el que fallé. Es fácil. Entonces, cuando ese espíritu toma lugar, entonces el espíritu de Cristo entonces ya no está operando en esa dirección, porque el espíritu del juicio siempre va a buscar estar por encima y estar desacreditando y humillando y haciendo reconocer de que fue el otro que falló y no realmente en sí mismo. Amén. Pero lo que Dios nos dice a nosotros, y el consejo para nosotros en esta mañana, es que no juzguemos. ¿Qué les parece si vamos al libro de Lucas, capítulo 6, versículo 37? Y aquí veremos las palabras del Señor mismo, que nos dice lo siguiente. Lucas, capítulo 6, versículo 37 en adelante. Y dice el Señor así: no juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Y le decía una parábola: ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano: hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Dice: hipócrita, dígalo, hipócrita, saca primero la viga que está en tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja que está
en el ojo de tu hermano. Qué claro hablaba el Señor. Y Él no estaba juzgando, pero le estaba diciendo la verdad. Y le decía, hipócrita. ¿Qué es una persona hipócrita? Una persona que tiene doble cara, tiene doble moral, que aparenta hacer algo de frente, pero de espalda es otra cosa. De frente es algo, pero a la espalda entonces es otra cosa. Es una persona hipócrita. Y dice, hipócrita, dice, saca primero la viga que está en tu propio ojo, para que entonces veas bien, para poder sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Lo que nos está diciendo aquí, que el propósito por el cual Dios te pone en un lugar para ser de ayuda, es para que puedas ayudar a otro, pero no sin antes poder ser tú ayudado por Dios. Es lo que dice. Dice, primero saca la viga que está en tu ojo, para que después puedas ver bien, para entonces ayudar al hermano a sacar su pajita que tiene en su ojo. Ese es el propósito, el serle de ayuda al hermano. Por eso es que cada día nosotros tenemos que revisarnos delante de Dios y decirle, Señor, ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor. Porque el que puede ayudar es el que es ayudado por Dios. Nadie puede dar lo que no tiene. Y si Dios no nos ayuda a nosotros no tendremos la capacidad de ayudar a nadie. Pero el espíritu que el Señor quiere es que nosotros primero nos presentemos delante de Dios para después poder ayudar al hermano. Porque ayudándonos mutuamente y orando los unos por los otros, entonces viviremos así el reino de los cielos en esta tierra. ¿Puede alguien acaso culpar siendo culpable? ¿Puede algún ciego guiar a otro ciego? No puede. ¿Por qué dice que los dos entonces caerán en el hoyo? Es necesario primero que nosotros veamos. Es necesario que nosotros veamos. ¿Y cómo podemos ver? Cuando nos ocupamos de sacar primero la viga que está en nuestro propio ojo. Amén. Romanos 2:21. Romanos 2:21. Al versículo 23. Dice así. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas a los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. Y esta es la pregunta: si eso que se está juzgando de otra persona, si ya tú lo venciste, si ya Dios lo trató contigo primero, si ya Dios te sanó de ahí primero. Por eso dice, tú que predicas que no se ha de robar, te hace la pregunta, ¿robas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿realmente no adulteras? Tú que dices que no se ha de adorar ídolos, ¿realmente cometes sacrilegio? Tú que te jactas de conocer la ley, ¿realmente cumples la ley? Es más una pregunta como para sí, antes de nosotros levantarnos para ser de aquellos que se levantan para señalar el error de los demás. Siempre será mucho más fácil encontrar el error en otra persona que en nosotros mismos. Escúchelo de nuevo. Siempre será más fácil encontrar el error en otra persona que en nosotros mismos. Pero la verdad es que cada uno de nosotros dará cuenta por sí mismo y no por los demás. Cada uno dará cuenta de sí mismo. Libro de Santiago, capítulo 4, desde el versículo 11 al versículo 12. Dice así: Hermanos,
no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga al hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero tú, si juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Y uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a tu hermano? Usted sabe, mi querido hermano, que todo juicio del hombre, por más justo que sea, no va a ser completamente justo. Solamente Dios puede juzgar con verdadera justicia, porque solamente Dios conoce el corazón. Y solamente Dios sabe lo que está pasando dentro del corazón. Solamente Dios conoce las motivaciones y el porqué de todas las cosas. Mas nosotros los hombres no podemos discernir esto, no lo podemos ver. Vemos lo que se presenta por fuera, vemos las apariencias, vemos los hechos, vemos las cosas que suceden. Y si tomamos eso para nosotros levantarnos y juzgar y dar un juicio, o sea, un veredicto, una sentencia sobre algo o sobre alguien, por más justo que sea, no será completamente justo, porque el hombre no tiene tal habilidad de conocer todas las cosas. Por eso la recomendación para nosotros, como hombres que somos falibles, es que no nos levantemos para juzgar, porque por más justo que sea nuestro juicio, nunca será del todo justo. Por lo tanto, Dios a nadie le entregó el ministerio del juicio, sino que solamente se lo entregó el Padre a su Hijo, el cual juzgará todas las cosas, en el tiempo que tenga que ser juzgado. En el tiempo que tenga que ser juzgado, Jesús va a juzgar nuestras vidas, pero no nos toca a nosotros juzgar a los demás. Cuando se juzga, inmediatamente entra la murmuración. Y si hay algo dañino en un lugar, es la murmuración y el chisme, porque dice que es como si fuera un cáncer, como algo que carcome y que daña. Donde hay murmuración y donde hay chisme, hay un malestar. Pero la motivación de la murmuración y del chisme está simplemente en el juicio. ¿Por qué? Porque a alguien no le pareció bien la acción de la otra persona. Y porque no le pareció bien, entonces va y se lo comenta el hermano y le dice: mira, tú no viste a fulano, tú no viste lo que hizo, tú no viste lo que dijo, tú no viste cómo hizo, tú no viste cómo actuó. Siempre será más fácil abrir la boca para eso. ¿Sí o no? Hablando a cara descubierta, hablando sinceramente, ¿no es más fácil evaluar la acción del otro? Es fácil, porque es por lo que se ve. Lo que no es fácil es decirle: Señor, dime, Señor, ¿en qué fue que yo fallé para que mi hermano o mi hermana me ofendiera? ¿En qué fue que yo fallé para que tal persona actuara de esa misma forma contra mí? ¿Dónde estuvo mi falta? ¿Dónde estuvo mi error? ¿Dónde estuvo mi pecado delante de ti? David, un hombre conforme al corazón de Dios, cuando salió Simei y le estaba maldiciendo, y le dice uno de los hijos de él: Señor, dame permiso para volarle la cabeza a este perro. ¿Cómo se atreve a estar maldiciendo al rey de Israel? Dice: no, espérate. Eso quizás fue Dios que lo permitió. Quizás fue Dios que lo permitió. Pero David había reconocido que él había fallado a Dios. Él había reconocido de que él había fallado a Dios y de que todo lo que le estaba viniendo había sido consecuencia de sus propios actos. Por lo tanto, él no podía juzgar la acción de aquel al que Dios le permitió maldecirlo. Quizás fue Dios que se lo permitió. Dios se lo permitió. Si Dios se lo permite, ¿quién soy yo
para juzgarlo, para condenarlo? ¿Dónde está mi falta? ¿Dónde está mi error? ¿En qué fue que yo fallé? ¿En qué fue que lastimé la estima de mi hermano o de mi hermana? ¿En qué fue que cometí el error? ¿Dónde fui yo que le fallé a Dios? Pero el espíritu del juicio no hace lo mismo. Sino que va a ver, no, espérate. Me hizo tal o cual cosa. Y eso no es perdonable. Yo no se lo perdono. Porque fue él o ella que me falló a mí. Y ese es el espíritu del juicio. Pero no nos toca a nosotros. Nuestra responsabilidad delante de Dios es decir, Señor, dime tú a mí, ¿dónde está mi viga? ¿Dónde está mi falta? Y ayúdame, Señor. Que yo no le quiero ser de tropiezo a nadie. Yo no quiero dañarle, yo no quiero serle una carga, yo no quiero ser de aquel que me levanta para juzgar sus acciones, ni tampoco sus errores. Todos cometemos errores. Todos cometemos errores. Pero lo más pesado para una persona cuando comete un error es que alguien se levanta o se levante para juzgarle. Y para decirle, tú ves, te lo dije. Tú ves, está bueno que te pase. Tú ves, porque tú no debiste hacer eso. Tú ves, porque tú tenías que hacer esto de esta forma. Como si la forma suya fuera la forma aprobada por Dios. Como si usted fuera Dios en la tierra. Como si su verdad fuera la verdad absoluta. Y entonces le ponemos peso, le ponemos carga. Ahora la pregunta es la siguiente: ¿quiénes somos nosotros? ¿Quién nos ha dado tal derecho? ¿Quién nos ha dado tal autoridad para ponerle carga al hermano o a la hermana? ¿Quién nos ha dado ese derecho de poder hacerlo? Yo sí puedo decirle a usted que no fue Dios. No fue Dios. Dios no anda buscando condenar al mundo. El mismo Señor Jesucristo dijo, yo no he venido a condenar al mundo. Yo he venido para que el mundo sea salvo por mí. Y si el Espíritu de Cristo es el Espíritu que está en nosotros, déselo a Él. Amén. Ahora, si es el Espíritu de Cristo el que está en nosotros, entonces el Espíritu de Cristo no es el espíritu de la condenación, no es el espíritu del juicio, no es el espíritu del látigo, no es el espíritu del castigo. Porque bastante castigada está la persona cuando ya sabe que ha ofendido a Dios o ya sabe que le ha faltado a Dios. No es el espíritu del Señor. El Señor no anda buscando mandar fuego del cielo para que lo consuma. Como aquellos que los discípulos del Señor que andaban con el Señor y un día no le recibieron en una aldea y le dice, Señor, ya ellos habían salido anteriormente porque el Señor lo había mandado de dos en dos y habían venido con la noticia delante del Señor y dice, Señor, en tu nombre, Señor, se nos sujetaban los demonios, en tu nombre sanamos enfermos, en tu nombre hicimos milagros, portentos, maravillas y prodigios y eso fue la gloria tuya, Señor. Llegaron contentos, ya tenían un poquito de poder. El poder que daba el Espíritu Santo por la delegación, pero ya ese poder, cuidado. Cuidado con la autoridad, cuidado con la unción, cuidado con el poder, cuidado con lo que Dios te ha dado, porque Dios no te lo ha dado para condenar el mundo. Y cuando no le recibieron, fueron a una aldea y no le recibieron, dicen, Señor, tú quieres que nosotros oremos para que descienda fuego del cielo y lo consuma. ¿Y quiénes son estos incircuncisos que no se atreven a recibir al Señor, al Rey de Reyes y Señor? ¿Qué es lo que se creen? Ese es el espíritu que estaba en ellos. Ese es el espíritu que estaba en ellos. O sea, ¿qué se creían ellos? Se creían superiores. Se creían superiores. Y ese es el espíritu, no es el espíritu del Señor. Porque según vimos en la palabra, el creerse superior y menospreciar al otro es el espíritu del juicio. Y se dice el Señor, ustedes no saben
¿Ustedes no saben de qué espíritu sois? ¿Es que acaso ustedes no lo saben de qué espíritu ustedes son? Es que yo no he venido para condenar al mundo, sino he venido para que el mundo sea salvo por mí. Y si ese es el espíritu que está en nosotros, de esa misma forma tiene que obrar. Es que yo no he venido para ponerle carga a mi hermano. Yo no he venido, y a mí Dios no me ha dicho que lo juzgue. A mí Dios me ha dicho que lo ayude. A mí Dios me ha dicho que le dé la mano y que lo levante. A mí Dios me ha dicho que lo sane. Que lo sane, que lo ayude. Oh, ¿sabe por qué, mi querido hermano? Porque con la misma medida con la que nosotros medimos, así volveremos a ser medidos. Y con el mismo juicio que nosotros hemos juzgado, así seremos juzgados. Entonces cada quien va guardando un depósito, ira para el día de la ira y juicio para el día del juicio. Y si usted no quiere que el juicio sea para usted duro, pues entonces no sea usted duro en el juicio. Si usted no quiere que la ira de Dios sea fuerte sobre usted, entonces no se aire con su hermano. No sea inmisericordioso con su hermano. Porque los misericordiosos alcanzarán misericordia. Mas el que juzga será juzgado con la misma vara, con la misma rectitud, con la misma fuerza, con el mismo ímpetu y con la misma impiedad también. Ahora, ¿quién nos ha dado ese derecho? Dígame, ¿quién nos lo ha dado? ¿Dónde está en la Biblia que dice, óigame, usted lo va a hacer, hágalo? Pero primero, sea perfecto. Pero primero, no peque ni con sus pensamientos. Pero primero, no cometa ningún error. Pero primero, ni siquiera con un pensamiento le falle a su hermano. Cuando usted lo logre, avíseme. Por favor. Para ver qué fue lo que usted hizo, si lo logró. Pero la Biblia dice que no hay ni uno solamente justo. Cuando se dice, Señor, se acercaron al Señor y dice, Señor maestro bueno, dice, ¿por qué tú me dices bueno a mí? Si hay solamente uno que es bueno y que es Dios. Entonces, ¿quién se puede creer lo suficientemente bueno? ¿Quién se puede creer lo suficientemente justo para juzgar al hermano? Siendo sinceros delante de Dios. Siendo sinceros delante de Dios. Presentándonos delante del espejo de la palabra de Dios. Si cada vez que más nos acercamos a Dios, más nos damos cuenta de nuestra indignidad. Si cada vez que nos acercamos más a la presencia de Dios, es que nuestros errores se hacen más visibles y más claros. Y reconocemos más nuestra necesidad de Él. Es que el acercarte a Dios te va a mostrar quién eres. Es que el acercarte a Dios te va a revelar lo que está en tu corazón. Es que el acercarte a Dios te va a revelar para qué Dios te llamó y para qué Dios te puso en esta tierra. Y de seguro no te mostrará el Señor que Él te puso para juzgar, sino para ayudar, para extender la mano a aquel que lo necesita. ¿Sabe por qué? Porque un día tú la vas a necesitar también. Un día tú la necesitaste también. Y alguien te la dio. Ahora, no muerdas la mano de aquel que te alimenta. Ahora, no dañes a aquel que te ha hecho bien. Porque nuestra naturaleza es tan ingrata que una persona se pasa la vida entera haciéndonos bien y un día que nos ofende, ya por eso lo crucificamos. Ya es suficiente. Y nos olvidamos de todas las cosas buenas y de todos los favores. Y cuando lo necesitamos. Pero cuando nos falló, cruz y raya. Y cuando usted le hace así a una gente, le pone cruz y raya, usted está juzgando. Cuando usted se aparta, al menos que sea Dios que se lo diga, que se aparte por algo específico, pero cuando es usted el que toma el juicio en su propia mano y menosprecia a su hermano, ese no es el Espíritu de Cristo. No es lo que Dios quiere. Ahora,
todas estas cosas, este espíritu de juicio, este juicio, se convierte en un síntoma más de lo que se puede guardar en el corazón que nos puede estorbar en nuestro conocimiento de Dios. Es una señal más de que el corazón se está endureciendo. Y si usted quiere llegar a la carrera, tiene que quitar el obstáculo. Amén. Amén. Sabes que siempre será de provecho nosotros saber quiénes somos en Dios y a qué hemos sido llamados. Mira este versículo anterior, el que leímos, dice en el libro de Santiago 4, versículos 11 y 12, dice: uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero dice, pero tú, dice, ¿quién eres para que juzgues al otro? Ahora, podemos hacernos una pregunta. Podemos hacernos algunas preguntas, así a modo reflectivo para nosotros. ¿Quién soy? Hágaselo usted mismo. Pregúntese, ¿quién soy? ¿A quién soy yo? ¿A qué me ha llamado Dios? ¿A ser juez? ¿O a ser un instrumento para ayudar a otros? Hagámonos esa pregunta. ¿Quién soy yo? Ahora, pregúntese también esto. ¿Qué pasa en el corazón cuando juzga? ¿Se endurece o se hace más sensible a la voz de Dios? Y la tercera pregunta es esta: ¿quiero verdaderamente yo llegar a la meta? Porque dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. ¿Cuántos quieren llegar? Amén. 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 Mire, llegue. Aunque sea gateando, pero llegue. Completo, llegue. Si no está completo, como quiera llegue. Si pierden el camino muchas cosas, no importa. Lo importante es llegar. Llega a la meta. Se va a caer, seguro que se va a caer. Si no es que ya se cayó. No le voy a pedir que levante la mano, pero le iba a preguntar, y levantando la mano, ¿ya usted se cayó? Y no la levante la mano, pero levántela en el corazón. ¿Ya yo me caí? Sí, ya yo me caí. Varias veces me caí. Y el Señor me levantó. Pero todavía tenemos que seguir corriendo. Tenemos que llegar, tenemos una meta. Porque nadie empieza esta carrera pensando que va a fracasar, sino con la esperanza de que va a llegar. Y yo no sé usted, pero yo quiero llegar. Ahora, el consejo de Dios para nosotros hoy: corre de tal manera que lo alcances. Y si te caíste, levántate. Y si has detectado que este síntoma te ha estado afectando, pues entonces es necesario ir a la cruz y despojarte de él, porque te está endureciendo el corazón. Cada vez que juzgamos al hermano, se nos endurece un poquito más el corazón. Cada vez que levantamos el dedo acusador, quiere decir que nos estamos haciendo más insensibles a la voz de Dios, porque este no es el Espíritu del Señor. Ahora, corramos de tal manera que lo alcancemos y decidamos, porque todo empieza con una decisión, mis queridos hermanos. Usted nunca va a lograr nada
si usted no se decide. Usted tiene que tomar una decisión. Dios le va a hablar. Dios le va a decir el camino. Dios va a usar todas las herramientas para hablarle a usted. Ahora, lo que Él nunca va a hacer por usted es tomar la decisión. Le toca a usted tomar la decisión. Diga, me toca a mí tomar la decisión. Y si yo sé quién soy, y sé también cuál es mi meta, y sé también lo que pasa cuando yo juzgo a los demás, entonces solamente yo puedo decidir el no ser de tropiezo a otra persona, sino serle de ayuda en el propósito de Dios. Amén. Amén. ¿Quién soy yo para que el gran rey nació?